Pues un saludo para todas las personas que nos siguen en este programa de presencia de Juan Sebastián Abella, egresado del Departamento de Historia, maestrando en Suiza. Ustedes van a conocer a un egresado muy cercano al Departamento de Historia, muy sensible con las temáticas que tienen que ver con el cambio climático, muy sensible a las corrientes historiográficas modernas. Como la vez pasada, nos acompaña Eric Duan Barbosa, historiador también de nuestro departamento, cofundador de este programa de autores de historias. Entonces, pasemos entonces un par de horas con ustedes muy agradable. Muchas gracias. Adelante, Eric. Bueno, muchas gracias, profesor César Ayala. Bienvenido, Juan. Y pues nada, o sea, para mí es un honor estar acá dirigiendo las próximas 2 horas de entrevista con Juan Abella en este programa que pues no solo presenta pues la trayectoria de historiadores ya pues con gran tradición y demás, sino que pues también se plantea como una plataforma para presentar a nuevos investigadores. Y pues justamente hoy para eso nos acompaña pues el historiador, como ya dijo el profesor Ayala, Juan Sebastián Abella Dallos, que pues es historiador egresado de la Nacional y es ya maestro titulado de la Universidad de Berna. De hecho, con su tesis de investigación logró el reconocimiento cum laude y pues hace parte activamente de pues, grupos como las Juventudes Suizas por el Clima, pero pues nada, que esperemos que sea el propio autor de historia el que nos cuente todo ello. Y pues bienvenido, Juan. Gracias por la invitación, gracias, profe. Años que no nos veíamos y bueno, muy contento. Sí, sigue allá en Suiza, ¿cierto? Sí, que el verano ya entró duro, con un calor terrible, pero por ahí va bien. Bueno, Juan, entonces pues empecemos por el principio, empecemos un poco por tu ascendencia familiar, tanto materna como paterna. Uh-huh. Y pues es como para entrar en materia de una vez, porque pues uno al ver sus familiares por lado y lado, pues es invariable notar que existe como un gran arraigo, una presencia en movimientos sindicales desde muy temprano. Tu abuelo materno fue un líder sindical de Cementos Diamantes. Por el lado paterno, pues varios de tus tíos han tenido trascendencia en las luchas obreras del país. Incluso actualmente, pues tu tía Aida Bella sigue en el Senado y pues sigue pues muy activa denunciando el resurgimiento de masacres en el país y demás. Entonces, pues ¿cómo ves en retrospectiva esta condición y esta herencia familiar? Sí, a ver, digamos, yo crecí en el seno de mi familia materna. Digamos, el contacto con mi padre y con el resto de mis tíos, el resto de mis hermanas y mi hermano vino mucho más tarde. De mi abuelo, por parte materna, sí recuerdo desde que era niño que que se la pasaba justamente allá en Cemento Diamante. Él fue el contador del sindicato durante muchos años, hasta que se murió prácticamente. También recuerdo mi madre en su momento, antes de que naciéramos mi hermana melliza y yo, muy activa también, muy allegada a mi abuelo, de hecho. Y bueno, ya de parte de mi familia por parte paterna, sí, el contacto fue mucho más tarde y tanto mi papá, perteneciente a la UP, como un par de tíos también, y bueno, la vieja esa, ahora, la vieja esa sigue
sigue con toda su energía allá en eh, denunciando. Y bueno, pues el otro día no, escuché la intervención de ella, con denuncias muy estructuradas, incluso recordándole al presidente sus promesas por el medio ambiente, que el Santurpan no se iba a entregar, y las denuncias de las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Y bueno, digamos que todas estas denuncias sistemáticas que al final también están encaminadas para o contra Char, bueno, pues como que pasaron por alto por la mención del presidente de la vieja esa. Y bueno, y las denuncias, pues bueno, no importa, el escándalo es que el presidente le dijo a Ida Bella la vieja esa. Sí, de Ah, hecho hubo debates, fue por eso y no por el contenido, ¿no? Del discurso. sí, sí, y es muy, eh, y uno ve las redes sociales y gente afín ideológicamente con mi tía, muy indignados por eso, pues sí, obviamente fue una falta de respeto, pero uno ve como que también se dejaron llevar por el mismo hecho. Y bueno, y las denuncias, ah, Pero ¿dónde quedaron? sí, entiendo. Pero ese como activismo político que pues es familiar, ya lo mencionábamos, también quedó un poco en ti o Mm, en la estructura familiar mientras crecías y demás en tu infancia. ¿Había gran vínculo con la actividad política, por ejemplo? no, a ver, como mi historia familiar, mi historia de infancia es como un poco complicada, tanto la de mi hermana y la mía, y sobre todo muy complicada para mi madre porque crecimos sin nuestro padre. Y de hecho, mi madre tuvo que sacar adelante a dos bebés y bueno, como O sea, pudo, trabajando. tú eres mellizo, Yo soy ¿sí? mellizo, Por sí. eso son dos bebés. Ujú. Y como pudo ella, nos sacó adelante, pero también con un esfuerzo, yo creo, consciente de mantenernos, digamos, como en esa burbuja de la familia materna, y, digamos, no ir tanto como quiénes son nuestros tíos, quién es mi papá, dónde están mis hermanos ahora, porque no están en Colombia. Entonces, digamos O sea, que hermanos, hijos solo de padre. sí, mis medio hermanos. Ok. Digamos que ese activismo, esa vinculación o esas luchas de parte por lo menos de la familia paterna no influyeron mucho en mi vida, sino hasta bien tarde, incluso hasta después o al final de mis estudios de pregrado. Y yo creo que ahora la influencia pues es obvia, sobre todo porque yo estoy acá, ya pues, se conocen más las historias, se conoce más profundamente que un poco también lo que ha pasado con mi madre, y bueno, entonces el vínculo está mucho más presente y bueno, yo creo que eso se refleja un poco también en mis últimas eh, acciones con las juventudes suizas por el clima, Climate Strike, que es el movimiento de Fridays for Future de Greta, es la misma cosa, pero el suizo. Y, y ya, o sea, es una cosa muy tardía, Sí. Pero una vuelta al presente un poco tardía, digamos. sí, Juan, pero uno no podría decir más bien que este activismo político dentro de tu familia no se representó pues como en la formación profesional de tu madre, tus tíos. Es decir, no se podría decir que la profesionalización de ellos es producto de las luchas sindicales. Sí, de hecho, totalmente. De hecho, solo se explica por esa lucha sindical. Eh, Porque mi abuelo recién llega a Bucaramanga, él no es de Bucaramanga, él tiene un origen campesino de Boyacá, en Serinza. Recién llega con mi abuela ya casado, ya con el primer hijo a Bucaramanga en el 52.
comienzo a trabajar en Cementos Diamante y en el 55 ya el sindicato y la primera gran movilización de los obreros de Cementos Diamante comienza. Y uno ve mi abuela también con un origen campesino muy pobre, llega a la gran ciudad de Santander y, bueno, sin muchas posibilidades materiales, se logra dar una educación garantizada por la lucha sindical de mi abuelo. O sea, Cementos Diamante garantizó el cupo escolar a mi mamá y a mis tíos y uno ve que es gracias a esa oportunidad que una familia, digamos, de orígenes muy humildes logra escolarizar a toda una generación y luego esa misma generación, luchándolo un poco también, logra acceder a educación terciaria. Entonces sí, claro, totalmente. Al menos de la generación de mi madre se explica totalmente por las luchas sindicales desde los 50. Y en general, ¿qué profesiones dominaron en tu familia, entre tus tíos? Un poco de todo. Uno ve que mi madre es una de las menores y uno ve que, digamos, ya la familia está un poco más acomodada cuando mi madre pues le tocó su turno de estudiar, porque mi madre estudia medicina, una carrera que requiere, digamos, mucho tiempo, eh, una carrera que no permite tal vez tanto que ella trabajara al lado de sus estudios y luego se especializa como psiquiatra en la Nacional, de hecho. Ah, pero uno de las primeras carreras que estudian mis tíos son muy aplicadas, digamos. ah, Se estudia para trabajar, para aplicarlo inmediatamente. Entonces muchos son contadores y bueno, un poco más en esta línea. Los últimos hijos de mis abuelos, bueno, ellos ya son, eh, creo que una tía es psicóloga, de hecho no estoy seguro. Ah, no, comunicadora social. Por ejemplo, un tío es biólogo y bueno, uno nota ahí como eh, el cambio entre los más viejos y los más jóvenes. Ok, entonces pues tú creciste entre ellos, ya un grupo familiar profesional. Nos contabas Ujú. que pues dentro de, pues, o sea, con un padre y una familia paterna más bien ausente. Entonces, pues, o sea, digamos, cuando uno ve como tu composición familiar, pues dominan las figuras muy femeninas, ¿no? Uno podría decir que esto es muy santanderiano o no sé qué explicación Sí, bueno, tengas tú, ese es el cliché. pero sí, está tu mamá, tu abuela, tus tías, incluso tu hermana, que pues, aunque melliza, es mayor que tú, entonces pues, ¿cómo ves eso? ¿Cómo evalúas esa condición? Ah, pues bueno, la influencia femenina, sigamos, a ver, eh, crecer sin padre es como relativo, ¿no? Yo en mis tíos y en mis primos mayores, pues encontré como, digamos, la figura paterna, no era solamente un padre, sino muchos padres. Mi mamá también era muy juiciosa en acordarnos a mí y a mi hermana su figura como madre y padre al mismo tiempo y, por ejemplo, siempre nos tocaba darle regalo de Día de Madre y el siguiente mes Día del Padre. Siempre nos obligaba y si no se ponía, eh, pues se enojaba muchísimo. Y a ver, mi abuelo muere cuando yo era muy niño. Eh, y queda mi abuela, digamos, como la matriarca de toda la familia. Y alrededor de mi abuela nos reunimos todas las otras familias, las familias de mis tíos, nosotros. Y uno nota desde entrada la autoridad, sobre todo femenina. Entonces, en la casa de nosotros, pues era mi mamá la que ponía orden, y en la casa de mi abuela y una tía también. Y uno iba a las otras casas y bueno, era la misma historia al final. Tanto que, digamos, la estructura de orden ah, y estabilidad en los hogares, pues en mi caso es totalmente femenina. Con mis tíos y con mis primos, pues era un poco más tranquila la cosa, era un poco más,
relajados, si se puede decir así, y con ellos hacía otro tipo de actividades y con ellos me comportaba de otra manera porque pues no me iban a regañar. Y bueno, de ellos aprendí muchas otras cosas, por ejemplo, mi interés por la historia, por la música, por los deportes, sobre todo el ciclismo, vino de ahí, pero digamos que la estructura de orden sí siempre fue marcadamente femenina, especialmente con mi abuela y mi madre. ¿Y eso tuvo alguna incidencia en la manera en que hoy tienes de ver el mundo, tú crees? Yo creería que sí. A ver, para mí muy difícil realmente, como yo nunca crecí, digamos, con esta, con esta imagen bueno, el padre, la casa y como con figura de autoridad masculina, digamos. Para mí siempre fue natural que pues, las mujeres estén ahí, sean las que dirijan la cosa de hecho, cuando por ejemplo, digamos, uno sale de la universidad y uno ve la reivindicación, tanta reivindicación de los movimientos, diferentes movimientos feministas. ah, a mí muchas de las reivindicaciones se me hacían obvias porque pues yo crecí en un ambiente dominado por mujeres, como que la realidad no se me hacía que la realidad fuera de otra manera distinta, ¿no? Y en ese sentido me parecen muchas de sus reivindicaciones naturales y con todo sentido eh, en esa medida yo creo que se influenció un poco mi crianza en ese sentido. Entonces, Juan, sí, o sea, uno ve hasta este punto que prácticamente desde tu nacimiento hay como las figuras de autoridad son pues femeninas y pues nos contabas que desarrollaste interés pues en medio de la relación con tus tíos y primos por el ciclismo, la música. Te quería preguntar entonces, ahí también se va fraguando un poco el gusto por la historia. Eh, pues sobre todo que, o sea, uno los ve y pues ya mencionaba sus profesiones, son como de ciencias médicas, ciencias aplicadas, o dónde empieza a surgir ello, de la historia como tal. Ah, de hecho es un poco, a ver, pues yo era un niño, ¿no? Y me la pasaba mucho tiempo jugando con mis primos y eh, entre tanto uno pues de vez en cuando se veía un documental o se interesaba por libros, que muchos no solamente trataban de historia, digamos. Eh, si se quiere, muchas veces esos documentales tratan un poco de la historia del cosmos como tal, desde el Big Bang hasta ahorita, y un poco este tipo de ciencia de divulgación científica. Yo me intereso desde muy temprano por ese tipo de, de perspectivas, ¿no? Una perspectiva no solamente histórica, sino geológica. Y sobre todo me interesó mucho por la perspectiva biológica, el desarrollo de las especies. Y claro, eso tiene mucho que ver con las profesiones de mis tíos y mis primos. Mi primo mayor, por ejemplo, está estudiando ingeniería mecatrónica. Mm, Bueno, una ingeniería, algo parecido. Eh, pero también me interesó mucho por la historia. Digamos, una de mis cosas favoritas era simplemente cuando History Channel no era tan Asian Aliens y cosas así por el estilo. A ver un documental de, qué sé yo, de la Primera Guerra Mundial y pues uno sin los ojos críticos que luego aparecerían con el esfuerzo académico, pues uno, sí, yo me gozaba, digamos, por así decirlo, me gozaba los documentales y bien, esa era como la forma de pasar el tiempo con mis tíos y mis primos. También el ciclismo, la misma cosa, no solo el ciclismo, sino béisbol también, jugué mucho y la música sobre todo. La música me entró de hecho, por el mismo tío que es un arquitecto, tanto así que terminó tocando bajo por casi 13 años y Ujú. bueno. Y pues sobre eso, como esos hobbies, o pues no sé, porque digamos para el caso del ciclismo sí fue una práctica
casi profesional, estuviste en liga, entrenaste con la medallista Marta Bayona, Ujú. y la música Perfecto. también estuviste en muchas bandas allá en Bucaramanga, ¿no? Como en la escena del rock bumangués, no sé. Ujú. Ah, de hecho, a ver, el ciclismo fue una cosa rara. El ciclismo se volvió muy serio muy rápido y como que sin querer también. Me gustó mucho eso sí desde el comienzo, pero nunca imaginé que me iba a meter en la liga y que, bueno, entrenara con mucha gente que al final fueron ciclistas profesionales como Marta Bayona, eh, de hecho favorita para Kaylin en los próximos Olímpicos. Ah, eh, pero digamos que la carrera como atleta se acabó rápidamente cuando pues iba creciendo, ¿no? O sea, me iba volviendo adolescente, comencé a conocer chicas y comencé a salir a fiestas y bueno, luego ya comencé a fumar, a tomar y bueno, hasta ahí fue el ciclismo. Ah, pero con la música, de hecho yo creo que esa transición de niñez a adolescencia la aceleró un poco la música, porque también al comienzo la música muy serio, con clases formales, luego ya pues con Raimundo, todo el mundo tocando, me llamaban y necesitamos un bajista que casi no hay en Bucaramanga, o no había casi bajistas en Bucaramanga cuando eso, y allá estaba, a los 10 minutos tocando y fueron años muy, muy chéveres. O sea, fue la vida del rock la que obnubiló la del ciclismo. Sí, de hecho sí. Sí. Ah, y también impulsó un poco pues uno practicaba sus 2 horas de bajo y luego pues, se ponía a leer o qué sé yo, y era como ese clichecito un poco de, del intelectual hoy de adolescente, ¿no? Como, Sí, 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 con sí, medio bohemio incluso. sí, pero no. Más rock, sí, entiendo un poco. Pero es interesante como el contraste porque incluso uno al ver como eh, la educación de Juan, incluso desde la más temprana preescolar, hubo como unos años viviendo acá en Bogotá y estudió en un jardín pues del Opus Dei, luego regresa a Bucaramanga y pues estudia en un colegio que se llama el Santa Teresita del Niño Jesús. No es como muy católica Mm, toda esa trayectoria ah, educativa en esa de- escena. el jardín no era el Opus Dei, fue la escuela primaria, que mi mamá trabajó y pues ellos tenían un colegio súper caro en Cota, todavía está, yo creo. Y pues como mi mamá era profesora ahí, tenía un súper descuento y claro, ahí nos puso de una vez. De eso, a ver, pues uno de niño, uno no le para mucho cuidado a eso, pues uno obedece, uno como, bueno, vamos a rezar y hacer la comunión y todas esas cosas, pero realmente uno no tiene, digamos, como esas estructuras mentales como para realmente abstraer qué está pasando ahí, ¿no? Eso sí, me sé todas las canciones de misa, eso sí me las aprendí y no se me han olvidado. Eh, pero luego ya en Bucaramanga, cuando volvemos desde Cota, entramos a un colegio privado y luego pasamos al Santa Teresita y vea que a pesar del nombre, a pesar como del enfoque, no, la parte religiosa no era muy presente ahí. Pues sí, había su Ok. curso especial de religión y ética, pero Ya, o no sea, fue era el así. nombre de ya, el letrero. Sí, sí. Ok, ok. Y el contraste entre las dos ciudades, ¿hubo alguna marca o pues Bogotá, Ah, los primeros sí, años, Bucaramanga? pues eso fue chistoso porque pues yo crecí en Cota, no en Bogotá, sino en Cota. Y, y claro, pues se me pegó el hablado, todo. Vuelvo a Bucaramanga unos años después y pues en el colegio éramos los rolos y todo el mundo nos hacía bullying porque éramos los rolos
Y bueno, entonces tuvimos un largo, muy largo tiempo de adaptación. De hecho, cuando volvamos a Bucaramanga, cuando termino el bachillerato y vuelvo a Bogotá, pues otra vez era el santanderiano. Ole, mano, y el proceso de adaptación otra vez comience. Y bueno, por ahí se pudo adaptar. Ya, y en el colegio propiamente dicho, en Santa Teresita, ¿cómo te iba? Eh, Ahí ya se empezaba a fraguar las chicas y el rock que decías, en qué materias eras bueno. eh, Eran más como hacia el álgebra y el cálculo, ¿no? La Ujú. física. Entonces, Ah, ¿cómo era la experiencia allí? Y pues si siempre estuviste con tu hermana, con... pues de hecho, socialmente, como que no éramos muy activos, sino hasta los 2, 3 años finales de la escuela, de la escuela secundaria. Eh, Mi hermana y yo siempre fuimos, si no los mejores, entre los mejores no solo de la clase, sino del colegio. De la clase sí éramos uno y dos siempre. Y es muy interesante, o sea, yo todavía no me explico cómo, si tampoco no era que dedicáramos tanto tiempo a eso. Pero bueno, el caso es que mi hermana tenía su especialidad. De hecho, uno puede entender cómo terminó ella estudiando medicina en la UIS, porque ella era muy buena en clínica y en idiomas. Ella era muy buena en inglés. Esas eran sus materias, inglés, química y lo mío era física y álgebra y cálculos, pues. Y terminé estudiando historia, o sea, de hecho en español y las clases de economía, de filosofía, estas cosas no me iba muy bien porque pues estaba más como en la música y el ciclismo cuando eso, entonces no era que me sentara horas a leer tanto, sino de vez en cuando. Y bueno, ah, nos va muy bien a los dos. A mi hermana le va especialmente bien en los exámenes del estado al final. Y bueno, yo creo que eso impulsó también un poco presentarme a la nacional. Mi hermana al final también se presenta en la nacional, pasa a filología, pero decide por quedarse en la UIS a estudiar medicina, donde mi madre de hecho era profesora. Ella tuvo que ir un par de clases con mi mamá. Cuando mamá, así, Sí, ahí ya sí. siguió más de cerca los pasos. Sí. Y, y eso, bueno, pero entonces tú te presentas a historia. Había como un gusto allí por lo que decían, o pues por la influencia de tus tíos, pero sí, o sea, de hecho sí sorprende la determinación por esa carrera, siendo que pues es familia como más ligadas a ciencias Ujú. aplicadas y tus fortalezas en el colegio era el álgebra. Entonces, pues bueno, aprovecho como pues para preguntarte y bueno, pedirte que desarrolles más como esa parte y pues que de una vez nos cuentes como todo el tránsito a Bogotá, de venirte a Bogotá, porque pues ahí hay como un primer desprendimiento con la familia, ¿no? Es como Ujú. la primera Sí. vez que ya te toca vivir solo en una nueva ciudad, en una ciudad. Bueno, yo creo que hay una explicación como, o sea, que yo encuentro tal vez una explicación de por qué al final me decidí por historia, si mis fuertes siempre fueron en física y en cálculo. Ah, yo creo que desde muy pequeño, eso sí es verdad, siempre quise ser historiador. Desde que comencé a pasar esas tardes con mis tíos, viendo documentales muy informativos, nada especial, pero sí siempre quería, o bueno, ser antropólogo, arqueólogo o historiador. Pero siempre tuve la percepción o digamos, siempre tuve en mente esa conexión de larga duración entre historia, la historia de los seres humanos y la historia geológica y también la historia de la forma de vida en el planeta. O sea, yo entro a estudiar historia convencidísimo de que eso era lo que quería hacer y tenía una percepción diferente de qué era lo que iba a hacer, digamos, la carrera. Cuando llego a Bogotá, me encuentro con eh, que esa percepción que yo tenía de cómo iba a ser la carrera es bien diferente. Y de hecho, cuando yo llego y comienzo a vivir solo,
pues sin mi hermana y sin mi madre y viviendo solo en un cuarto, mantenido todavía, pero solo. Eh, comienzo a luchar, con las materias porque mi fuerte eran en otras áreas y esta costumbre de irme a leer por horas no la tenía, digamos. Hoy escribir, y escribir claro, porque de hecho todavía me cuesta mucho eh, eh, hacerme entender tan fácilmente en mis escritos, ¿no? Ahorita es un poco más fácil, pero ya volveremos a eso. Ah, y también yo me tomo ese primer semestre como un paseo, digámoslo así, como esta cosa pues no va serio, yo creo que no voy a ir a Bogotá solo, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, lejos de mis bandas, es como, pues tomémonos unas vacaciones en la Universidad Nacional y vámonos a Bogotá a vivir solos un semestre a ver qué pasa. Y bueno, ahí pude pasar las primeras materias de la carrera y y se me acaban las vacaciones y vuelvo a Bucaramanga, a mi vida normal. Ah, lo que pasa es Incluso que, también viajabas harto durante el semestre entre Bogotá y Bucaramanga, ¿no? Que sí, a visitar ver, a tu novia, las bandas, no, también era el como primer semestre, en el primer semestre no estaba soltero, pero Ok. sí tenía muchísimos amigos allá y sí siempre quería estar y estaba activamente en unas bandas, de hecho, hubo veces que me volví a Bucaramanga solamente para un concierto, digamos. Ah, Pero al final de las vacaciones, entre el primero y el segundo semestre, me doy cuenta que mi mamá está haciendo un esfuerzo gigante para mantenerme a mí en Bogotá. Y también comienzo a reflexionar y me doy cuenta que los esfuerzos que le metí a las materias del primer semestre, pues no fueron como, bueno, sí, vamos a estudiar un par de horas y ya, no. Realmente el primer semestre especialmente me costó mucho adaptarme a, a lo que es. Digamos, ya tenía comprometido, ya, o sea, ya habían una inversión económica especialmente y un esfuerzo duro por parte de mi madre, pero también había una inversión mental y emocional un poco de parte mía y entonces al comienzo del segundo semestre me voy dando cuenta que la cosa es en serio, que no son unas vacaciones y bueno, ir olvidándose de las bandas. También comienzo a hacer un grupo de amigos importante ahí en la universidad. Ah, y en el segundo semestre me va muy mal, de hecho. El primer semestre me fue bien. El segundo semestre comienzo horrible, perdiendo muchas cosas y al final lo recupero, pero con un esfuerzo tremendo, ¿no? Y yo creo que ahí, no solamente por la inversión mental, que es recuperar un semestre al final, sino también porque comienzo a explorar qué cosas, qué materias, qué líneas de investigación me gustan, me engancho totalmente a la universidad y a la carrera en específico. Y desde ahí ya comienzo, ok, a tomar en serio la carrera como tal. Y bueno, ahí fue. Sí, y en ese punto ya se empieza a notar como una idea de exploración por, por el departamento de historia, ¿no? Es decir, eh, se ve, o sea, se sigue viendo un sesgo de, sobre todo el interés por estas temáticas historiográficas de largo plazo, alejadas Mm. del presente, incluso por fuera de los marcos nacionales actuales, ¿sí? Historia medieval, historia colonial, empiezas a atravesar por esos grupos como muy manteniendo ese gusto y también como cierto alejamiento de lo político actual que pues había dominado en tu infancia. Sí, sí me hago entender allí. Ah, Entonces, en ese, pues trasegar, eh, que pues que quisieras que nos contaras cómo lo viste, pero al final todo esto recae en el grupo de historia ambiental, ¿no? O como el ujú. interés por la historia ambiental
y sobre todo por el problema que, pues, de hecho va a ser muy dominante en ti o como ese interés por la interdisciplinaridad, ¿sí? Eso Ujú. es como tu característica posterior después de todo ese andar. Sí, no, bueno, ahí va un bloque gigantesco. A ver, ah, sí, después del segundo semestre ya hay muchas cosas invertidas, muchos esfuerzos de míos y por parte de mi familia especialmente. Pero también ya quedo enganchado como tal a la carrera. Eh, yo venía configurado ya desde antes, o mis gustos, mis preferencias están configuradas hacia digamos, la gran historia, no como corriente como corriente historiográfica como tal, pero me refiero más bien a la historia no solamente de los seres humanos, sino a la historia de los seres humanos y el universo. ¿Mm? Mi interés por el pasado, sí, por el pasado remoto, además, sí, siempre estuvo ahí, ¿no? Desde niño, incluso ahorita, cuando puedo, cuando hay tiempo, me saco un libro sobre historia antigua y hágale, y le da. Y comienzo justamente por esos campos, comienzo a explorar en historia antigua, en historia colonial, en historia medieval sobre todo, y el tránsito de historia medieval a lo que luego sería mis intereses en historia ambiental se da por un interés súper claro en la conquista, en el periodo de la conquista. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Ah, a historia ambiental llegó, digamos, por casualidad. En un semestre tenía que inscribir más créditos bueno, el curso de la profe Galín estaba ahí. Y yo digo, pues, ¿por qué no? De hecho, yo no voy a la primera clase, sino que lo inscribo tarde y fue por una amiga, de hecho, que lo inscribí, que me dijo, Juan, ese curso es como interesante, pues, dale, y bueno, lo inscribí. Y un par de clases más tarde estaba totalmente enganchado. Primero porque con la historia mental, a pesar de que por razones obvias, ¿no? Los estudios sobre historia ambiental normalmente tienen un periodo, cubren un periodo de medio plazo, ¿no? Por razones que, pues el investigador no puede manejar mucho más datos, ¿no? Porque es una cantidad de información impresionante. Pero en historia ambiental se concentran no solamente en ver a los seres humanos y a la naturaleza como si fueran dos entidades que nada tienen que ver, sino o sea, empiezan a examinar sistemáticamente las transformaciones tanto de las sociedades como de la naturaleza. Y sobre todo, yo me acuerdo que las primeras lecturas están muy enfocadas a la conquista y el efecto que tuvo la conquista española a los territorios americanos a nivel de los ecosistemas donde llegaban los españoles. También me acuerdo mucho de la lectura del famoso libro de Crosby, Alfred Crosby, también sobre los imperialismos ecológicos, en este caso más británicos, y es donde pues esta gente llega, no solamente hay un cambio en la composición social de las sociedades nativas a donde esta gente llega, sino hay un cambio sistemático en el paisaje, incluso que, que hace de estos nuevos territorios, de estas nuevas colonias, eh, totalmente irreconocibles si uno los compara con como la estructura ecosistémica anterior, ¿no? Y yo creo que eso, la oportunidad de ver esos cambios, no solo sociales, sino naturales, fue una cosa que me trajo inmediatamente y que la podía conectar, digamos, con una historia de largo plazo, que luego ya llegaría en otras lecturas posteriores, pero totalmente enganchado con el grupo de historia mental. Y de hecho, intenté hacer una tesis ahí, ¿no? Sí, y ahí también aprendes métodos como en geología, geografía, física, geología, y pues a eso iba como un poco con lo de la interdisciplinaridad, o sea, como
pues, ¿por qué lo reconoces como necesario y demás, sobre Ujú. todo como por estas corrientes más biológicas y físicas y de las ciencias naturales en general, Ujú. historia con ciencias Ah, naturales? sí, digamos, en el grupo de Historia Ambiental o en el seminario, todavía no en el grupo, se hacen referencias, las lecturas se hacen referencias a este tipo de metodologías que vienen de las llamadas ciencias naturales, ¿no? No es que en el seminario no aprendiera esas metodologías, ¿no? La, la, el énfasis, al menos metodológico, estaba vinculado a, a métodos más tradicionales del historiador, ¿no? Al archivo, sobre todo, y bueno, pero muchos de los autores eh, utilizan métodos, por ejemplo, métodos de reconstrucción basados en muestras geológicas para examinar la capa vegetal en siglos pasados, ¿no? Donde los métodos tradicionales de la historia, donde no hay archivo, donde hasta donde la reconstrucción no nos permite ir más, estos métodos parecían auxiliar o venir al rescate de la reconstrucción histórica del historiador, ¿no? Eh, y evidentemente la reconstrucción pues, puede ser no perfecta, puede estar llena de dificultades, congeniar dos tipos de metodologías totalmente diferentes, ¿no? Pero tiene su utilidad en la reconstrucción histórica este tipo de metodologías. Eso me iba a dar cuenta sobre todo ya en la maestría, pero de eso hablaremos después, supongo. Y también sobre todo la utilización, la interdisciplinariedad en la reconstrucción de una historia ambiental permitía la reincorporación de los seres humanos en el mundo natural, de hecho. Muchas de las corrientes historiográficas ah, que se ofrecen en el departamento todavía ah, plantean a los seres humanos como si fueran una entidad existente afuera de un mundo natural, ¿no? Y afuera de una historia geológica. La incorporación metodológica de estas disciplinas abre la posibilidad también digamos, traer nuevamente a los seres humanos a la naturaleza. Y esa es una de las cosas que incluso todavía me interesan muchísimo. Ok, pero aún así la tesis en el pregrado no fue en historia ambiental, o por lo menos no fue dirigida por la profesora Stefania Galini, que pues es como Mm. la bandera en la institución sobre la historia ambiental. Hay un cambio allí y pues, o sea, de historia ambiental pasas al grupo de investigaciones histórico-genéticas con la profesora Vera Weiler y es allí donde desarrollas finalmente la tesis, o sea, porque esa transición y pues de una vez, ¿no? O sea, como, ¿qué son? Y cómo los estudios histórico-genéticos te ayudaron a resolver lo que eventualmente en historia ambiental no pudiste. Oh, bueno, resolver. Bueno, Ya. Bueno, lo que hay en historia ambiental es un interés por la reconexión de los seres humanos en una historia natural, ¿no? Eh, Quise hacer, de hecho, sí tenía la intención de terminar mi tesis en historia ambiental, que era una reconstrucción histórica de los ecosistemas alrededor de Tocaima durante la conquista, pero por cuestiones de fuentes fue imposible. Eh, Ese trabajo me interesaba muchísimo y la desilusión de no poder, digamos, de llevarlo a cabo por cuestiones de fuentes, pues me pesó, sobre todo me desilusionó un poco también como de seguir en esta línea. Ah, y bueno,
en ese mismo periodo tuve mucho tiempo libre, ¿no? Y justamente empiezo a leer cosas. Comienzo por libros de divulgación científica que tratan de acoplar desde el Big Bang hasta el presente. Y luego me voy por cosas mucho más especializadas, pero no tan especializadas, si se puede decir así, en sociobiología, que cuando eso yo no tenía ni idea qué era, y ni siquiera sabía que yo estaba leyendo sociobiología cuando eso. Lo que hay ahí, lo que encontraba ahí, o lo que me da placer en esa lectura, era justamente que se enfocaban en reconstruir la conexión de los seres humanos en el mundo natural, o al menos en una historia cósmica, ¿no? Ubicar a los seres humanos en el cosmos, ¿no? Cuando eso también, muchos de mis amigos tomaban cursos con la profesora Vera, ¿no? Yo me acuerdo en un par de conversaciones con un par de ellos, ah, y yo les contaba mis lecturas, ¿no? Como, vea, estaba leyendo esto solo porque tengo mucho tiempo libre y, pues bueno, y me decían, pero Juan, eso es como un poco, suena un poco como los cursos de la profesora Vera. Pues si quiere, vea uno y vea si le gusta o no. Y el siguiente semestre metí introducción a la teoría histórico-genética, que no es un curso para pregrado. Y fue muy duro, de hecho, al comienzo no tenía muy bien. De hecho, no estoy seguro si lo vea. Entiendo muchas de las propuestas ahí. Pero siempre el interés eh, que se originó desde la línea de investigación de historia ambiental siempre estuvo ahí. De hecho, uno lo puede rastrear incluso hasta ahorita. Evidentemente, pues con la maestría en ciencias del clima, es evidente que la reconstrucción o el entendimiento o la puesta en escena de los seres humanos en un mundo natural sigue ahí bien presente. Y ahí es como entro al grupo de investigaciones histórico-genéticos de la profe Vera, con ese interés en la cabeza. Sí, Juan, no, pues así como para nuestra audiencia que de pronto no conozca, ¿nos podrías contar un poco qué es esto de la teoría histórico-genética? Pues qué problemas ayuda a resolver, o sea, sobre todo porque es una teoría que, aunque con muchos detractores aún, pues sí ha venido como aumentando su interés en ella. Voy a intentar eh, En explicarlo síntesis, brevemente. sí, y lo más claro que pueda, porque una de las cosas con este tipo de teorías es que las categorías y el lenguaje no está muy desarrollado comparado con otras corrientes o incluso con otras disciplinas científicas, ¿no? A ver, entonces puedo comenzar ah, con lo que interesa más, ¿no? Los seres humanos. Los seres humanos, ¿qué son? O cuál es la cualidad que hace especial aparentemente a los seres humanos sobre otras especies, ¿no? En el mundo natural hay muchas otras especies sociales, con sociedades súper complejas también y que han sido ampliamente estudiadas por biólogos y sociobiólogos, ¿no? Ujú. Pero para muchos pensadores, ¿no? No solamente dentro de las ciencias naturales, sino incluso filósofos, uno puede ver, sociólogos, historiadores mismos. Para muchos científicos y científicas, es claro que los seres humanos constituyen a ver, cualitativamente se diferencian de estas otras especies sociales, ¿no? ¿En qué sentido? En que la socialización de los seres humanos se da por medio de símbolos y de significado, ¿no? Lenguaje, sí. No necesariamente el lenguaje, incluso el lenguaje, incluso antes del desarrollo de gramáticas tan complejas como se hallan actualmente, aparentemente lo que da esta cualidad especial de organización social a los seres humanos es la organización en símbolos Ujú. y la construcción de estos símbolos socialmente, ¿no? Entonces, ¿esto qué permite? Esto
Eh, Esto nos lleva a que sí, si los seres humanos se organizan alrededor de símbolos eh, y su tipo de organización es socialmente construida, estos constructos no se realizan tan al azar, ¿no? Los grupos humanos desde muy temprano comienzan a construir sus símbolos y a organizarse a medida de que afrontan problemas, ¿no? A medida que actúan en un mundo natural y en un mundo social. La superación de estos problemas lleva a la creación de símbolos que las siguientes generaciones recopilan para ellos, desarrollan, incluso desechan o construyen símbolos nuevos a partir de esos símbolos viejos, ¿no? Ujú. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que hay una historicidad, digamos, en la construcción de estos mundos simbólico-mediales, ¿no? Esa construcción, esa historicidad en la construcción de estos mundos simbólico-mediales eh, se puede rastrear. Se puede rastrear en la medida de que se tenga un control empírico de qué llevó a los grupos que desarrollaron esos símbolos a desarrollarlos en primera instancia, ¿no? También es muy claro que tanto la acción individual como la acción grupal se entremezclan, ¿no? Siempre ha habido esta discusión entre individuo y sociedad, pero en esta construcción simbólico-medial, cada nuevo miembro del grupo debe desarrollar una, una capacidad para comunicarse con los otros miembros del grupo, pero no es que el nuevo bebé llega y solamente eh, a, como acapara estos símbolos de una manera natural, no. Siempre hay una socialización entrante entre cada miembro de la especie. La reconstrucción de estos mundos simbólico-mediales es lo que Gunter Dux denomina la teoría histórico-genética. Que genética no quiere decir genes como tal, sino genealogía, diría yo. Sí, Génesis, más bien. Génesis, sí. Juan, una pregunta. Bueno, ya pues con ese contexto, ¿cómo recayó eso en tu tesis de pregrado? Porque finalmente haces una monografía sobre sociobiología y la historia. De hecho, es una crítica a la sociobiología, que pues, o sea, ya nos habías contado que pues te había generado un interés y que la leías incluso sin saber que eso se llamaba Sí. sociobiología. Ahora en la tesis de pregrado haces una crítica a ello, pues muy parado desde la teoría histórico-genética. Entonces, como cuáles fueron los resultados y todo eso, porque pues es una tesis que a la final también dirige la profesora Vera. Ok. Entonces, antes de ir a la tesis como tal, hay que decir, eso que acaba de decir, o la propuesta de Gunter Dux de una estrategia procesual histórico-genética para la reconstrucción de los mundos simbólico-mediales, requiere una confirmación o requiere tener una certeza en qué consiste o cuáles son las cualidades fisiológicas de los seres humanos, ¿no? En ese sentido, la teoría histórico-genética separa en las ciencias modernas como tales y intenta recopilar el conocimiento producido por otras ciencias naturales, más lejanas de la historia como tal. Y la reconstrucción, ese tipo de reconstrucción que acabé de describir, solo es posible en la medida de que efectivamente nuestra especie, esté condicionada para construir mundos simbólico-mediales. Entonces, lo que quiero decir con esto es, hay muchas vertientes, hay muchas disciplinas científicas deterministas en el sentido de que precisamente por intentar dar una explicación a lo que es cultura, lo que son los símbolos, al intentar explicar esta cualidad específica de nuestra especie,
intenta hacer una reconstrucción desde la biología como tal de nosotros, que es muy, muy acertada esa estrategia. El problema es que cuando llegan a esta otra parte de la historia de nuestra especie, a la historia biológica, lo que pasa en esta parte de la historia cultural está ya contenido en la parte biológica, ¿no? Entonces, Como por en un intentar gen. dar una explicación a la cultura, terminan determinándola en cómo nos estamos compuestos biológicamente, ¿no? La estrategia como tal no es errónea, no es una mala apuesta intentar examinar en qué consiste la constitución antropológica, qué es lo que nos hace construir mundos simbólico-mediales. Esa estrategia es correcta, pero la cultura y los símbolos no son determinados, digamos, y eso es uno de los descubrimientos claves de las neurociencias desde la década de los 90. El cerebro se autoorganiza, ¿no? El cerebro nace, obviamente, el bebé nace y tiene una constitución antropológica que la misma de la especie en estos años o hace 2000, 3000 años, ¿no? Pero el cerebro comienza un proceso de autoestructuración, ¿no? Que no es ni siquiera tan auto. El bebé también hace un esfuerzo sistemático para organizarse su mundo, ¿no? Y los padres también hacen un esfuerzo para integrar al bebé en el mundo simbólico medial, ¿no? Lo que esto nos dice es que eso que los sociobiólogos consideran la constitución biológica de la especie, que consideran que iba a terminar la formación de cultura o la formación de símbolos, con este descubrimiento de las neurociencias pierde todo sustento epistemológico, ¿no? Y Günter Dux en una parte de su libro menciona que lo único que se puede dar como, o se puede entender como dado, como un a priori, es la constitución antropológica. Esto permite la liberación de la reconstrucción procesual, histórica, de un tipo de lógica que ponía todo lo que pasaba culturalmente en un a priori, ¿no? Y no solamente son los biólogos los que decían, bueno, la cultura, las sociedades modernas, todo se explica por nuestros genes en los casos extremos, aunque no es tan así, tan inocente la sociobiología, pero uno podría llegar a esa conclusión. O pasa el caso contrario, ¿no? En la economía yo recuerdo pues ver su historia que pues también aparece muy de las revoluciones científicas y tal, y pues más bien se basan como en una subjetualidad muy definida, como si esta no se hubiera construido, como si apareciera y aparece esta cosa como el hombre económico y demás. Como... O incluso en la lingüística, la gramática universal es una misma expresión de este tipo de lógica que supone toda variación histórica de una vez contenida en una unidad absoluta que no puede entrar a examinarse, ¿no? Muchas vertientes filosóficas, especialmente después de Kant, también llegan a esa misma conclusión. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la cultura? Pues uno conoce las cosas de los objetos, ¿no? La res cognita y la res naturae se separan decididamente y bueno, uno ve esa separación incluso en ciencias tan modernas como son la sociobiología, que intentan explicar todos los rasgos culturales, toda la historia basados en comportamientos, impulsos altruistas y egoístas, que son expresiones de nuestros genes que pues nos impulsan a la supervivencia, ¿no? Con la teoría histórico-genética, todas estas suposiciones a priori pierden sentido. Lo único que uno puede dar, por supuesto, es la constitución antropológica, después explicar cómo la cultura y las formas culturales que vemos en la actualidad llegan a ser lo que son,
lo que se requiere es una reconstrucción procesual sistemática de cómo los creadores de esos mundos simbólicos mediales crearon esos mundos, ¿no? ¿Por qué necesidades? ¿Qué los llevó, de hecho, a construir esas formas sociales que experimentamos hoy en día? Esa es la propuesta histórico-genética. Y esa fue la crítica a la sociobiología. Y esa fue la crítica a la sociología. Ahora, la tesis como tal, y eso lo voy a resumir un poco más rápido, la tesis como tal tuvo dos partes, ¿no? Una parte histórica, como historia de la ciencia, la sociobiología, desde sus orígenes con la nueva síntesis en los años 50 en Estados Unidos, hasta su desarrollo y en los 90, digamos que fue tenía un formato científico, académico muy claro, pero después de los 90 comienza a ser como un tipo de ciencia para divulgar, ¿no? Entonces Edward Wilson, por ejemplo, comienza a sacar muchos libros cortos, más accesibles para todo tipo de público, y es uno de los autores más vendidos, por ejemplo. Ya. ¿Y cómo te fue la tesis? ¿Te sacaste buena nota? Sí, pero yo creo que fue como más de buena gente la profesora. Porque, digamos, la tesis sí se limitó a ver hasta dónde puede... A ¿Hasta dónde se puede conocer? Considerar críticamente estas dos categorías de la sociología. De esas categorías que se construyen de modelos matemáticos, después de analizar sistemáticamente a sociedades de insectos, además, ¿cómo es que eso se aplica a la historia empíricamente? ¿Cómo una reconstrucción histórica basada en fuentes de archivo puede ser sostenida basados en esas categorías? Y uno ve que una construcción como tal, pues, se limitaría solamente a categorizar cada evento histórico entre altruismo y egoísmo, pero eso no tiene mucha más, eso no produce realmente un conocimiento que se pueda comprobar incluso, porque al final es como un poco subjetivo cómo calificar ciertas asociaciones históricas en una categoría en la otra, ¿no? Ahora, con una reconstrucción procesual sistemática en la que Elías, de hecho, tiene muchas cosas muy interesantes que ofrecer. Tiene mucho más sentido, ¿no? Sin recurrir a que, bueno, las expresiones, el estado los estados industriales del siglo XIX, pues eran inevitables porque pues unos genes nos llegaron a comportarnos así. No, a ver, reconstruyamos cómo fue que de sociedades feudales en Europa occidental pudieron salir estas sociedades industriales, ¿no? El determinismo pierde todo piso epistemológico con esta nueva vertiente. Listo, Juan, entonces te graduaste con tu tesis sobre sociobiología e historia. Eso sucedió en el 2016, perdón. Fue como el grado, recibes el título de historiador y pues ahí imagino que pues quedan como las perplejidades que suceden normalmente después de graduarse. Sí. Entonces sí te quería preguntar pues qué pasó después, ya como en tu vida y demás, y sobre todo por dos experiencias precisas, porque pues en ese interregno mientras llegas a la maestría posteriormente en Suiza, que ya nos contarás, pues hay como participación en ciertos grupos como Historia para lo que viene, en el que pues básicamente se da un reencuentro tuyo con el presente y como con la acción política, por decirlo de alguna manera. Mi tía vuelve a Colombia en el 2013, en octubre del 2013. Y a partir de ahí
digamos, yo nunca participé activamente, o bueno, sí participaba en ciertas movilizaciones, pero no en una manera súper propositiva, digamos. Ah, y todavía estaba muy desconectado del presente, todavía tenía esa configuración que traía ya desde pequeño. Pero con la llegada de mi tía, muchas cosas van como también forzándome a- no solamente en este sentido como de- de participar en movimientos sociales o esto, sino incluso en mis intereses históricos, digamos. De pasar a una tesis de la conquista, hago una tesis en historia de la ciencia, prácticamente en una ciencia moderna además. Eh, y cuando termino el bachelor, el pregrado, pues me encuentro con el problema de todo el mundo, ¿no? Pues uno es historiador, pues trabajo, ¿dónde? Ah, y para mí siempre fue claro que yo quería estudiar una maestría y lo que no era claro era dónde, ¿no? Eh, vengo una primera vez a Suiza como experimento a ver cómo es la cosa acá y vuelvo después de unos meses a Colombia. eh, y yo creo que esa experiencia de Suiza, esos 3 meses de acá me engancharon en el presente inmediatamente. Porque es la primera vez primero que pasaba tanto tiempo con mi familia paterna. Y las conversaciones, pues todos los días, en la comida, conversaciones de 2, 3 horas, a veces peleas incluso sobre el mundo político, lo que pasaba en Colombia. Siempre Colombia estaba acá en Suiza, pero se sentía igual que Colombia. De hecho, en la casa todavía se habla español, nada de francés, mucho menos alemán. Y ese primer periodo, primero me convenció de que quería estudiar acá y me vinculó el presente, ¿no? Vuelvo a Colombia, me toca esperar un tiempo porque mi aplicación, pues todos los procesos de aplicación para la maestría toman unos meses. Mientras tanto, comienzo a hacer cosillas por ahí de guía turístico, cosas así, practicar mi inglés. Pero gracias a Felipe Caro, que un día me dijo, oiga, ¿qué está haciendo? Y yo como, pues no, nada, aburrido, como quiera venir a una reunión de un grupo de historiadores de los Andes, que a ver si hacemos talleres, como cuando estamos, nos la pasamos viendo videos de YouTube de los hermanos Green, de, que han escrito cosas en Beck History y todo eso, y son como videos súper eh, divulgativos, súper educativos, y bueno. Y me dijo como, pues queremos hacer como cositas sencillas, como ese estilo. El grupo se había formado después del plebiscito y fue como un poco la indignación de lo que había pasado y también este grupo de historiadores de los Andes se están preguntando seriamente cuál es el rol del historiador, ¿no? Esas dos cosas combinadas pues originaron eh, el grupo de Historia para lo que viene, que se enfocaba a, bueno, era un grupo de historia pública como tal. Y me meto ahí, al comienzo muy tímido porque pues yo nunca pensé en mi vida que iba a dar como eh, ese tipo de talleres slash clases a gente. Al comienzo no lo hice, me aterrorizaba pararme enfrente y todo el mundo viéndome a mí y yo hablando y que se me olvidara algo y dijera algo bien bobo, no sé. Pero pasan dos cosas. Primero, el grupo, después del primer ciclo de talleres en las bibliotecas públicas de Bogotá, coge como una fama. Otra gente de los Andes que trabajan con el excomisionado para la paz, ah, tienen una invitación para llevar gente de los Andes a eh, una de las zonas rurales donde los excombatientes estaban reuniéndose para hacer su tránsito a la vida civil en ese entonces, ¿no? Ah,
y nos invitan, bueno, invitan al grupo de hecho, y no mucha gente puede, pero Felipe y yo y otra amiga, pues vamos. Y digamos, la experiencia de estar ahí, de dirigir, eso fue de hecho mi primer taller, de dirigir un taller de este tipo de historia pública y sobre todo historia contemporánea colombiana, como intentar discutir, poner en discusión las concepciones de por qué la violencia había comenzado, ¿no? Y cómo se había desarrollado en las últimas décadas con excombatientes y también personas de la sociedad civil, de los pueblos alrededor de esta zona de transición. Pues fue algo totalmente nuevo para mí, pero también me vinculó emocionalmente a lo que pasa ahora. Y también, pues sí, siempre crecí muy apartado a pesar de la historia de mis dos familias, crecí muy apartado del presente y de lo que pasa en el país. Pero a partir de ese entonces, yo creo que no me desconecté, digamos, que he enganchado por primera vez en mi vida y no solamente afectó eh, mis actividades extra científicas, ¿no? Sino que afectó totalmente mi percepción de para qué sirven las ciencias sociales en general y los temas de los que se deberían ocupar las ciencias sociales y querían dar respuesta o sí. Y también luego vamos al Guaviare, una experiencia similar, mucho más chistosa, un poco de bogotanos en las selvas amazónicas, pues lo recuerdo con mucho cariño, ah, pero de hecho, desde eso sí ya creo que no vuelvo a ver al pasado con intereses científicos, al pasado lejano, ¿no? Al pasado remoto con intereses científicos, sino de pronto por diversión de vez en cuando, pero ahora desde eso y sobre todo desde que comencé mi maestría, siempre me ocupo del presente, digamos, o del presente entendido como, pues es que muy barraco uno de ocuparse del presente solamente, ¿no? No siempre se remite de alguna manera en el tiempo para encontrar explicaciones a las cosas que uno observa empíricamente, ¿no? Y bueno, Sí, pero aún así se ve como una síntesis, una integración en ese punto, porque justamente de esa época y como ese reencuentro con el presente, también reconoces como pues el problema de la actualidad o uno de los más importantes es el del cambio climático, ¿sí? Y lo estudias pues acogiendo como cierta experiencia en historia ambiental e incluso la cuestión de la teoría histórico-genética, porque no es un estudio del cambio climático en sí mismo, sino como de los comportamientos humanos frente ujú, al cambio climático, o sea, como porque no se actúa en consecuencia, siendo que hay investigaciones y tal, entonces como los límites en la comprensión de las personas que incluso llegan a deslegitimar el conocimiento científico en general. Entonces, ¿cómo fue esta cosa de plantear el tema, de reunir? Porque pues sí, a mí sí me da la impresión de que es una síntesis sí, de todo lo anterior. de hecho yo no soy consciente que tanto la influencia de la corriente de historia ambiental en el estudio del cambio climático, ah, si de verdad fue tan presente, ¿no? Pero evidentemente esa experiencia, cuando terminé mi pregrado hasta que comencé la maestría, es fundamental con la reconexión al presente, pues fundamental para la elección del tema, pero sí, sí tengo que, digamos, explicar por qué me interesa, por qué me llegué a interesar por el cambio climático, sí tiene que ver mucho con la teoría histórico-genética y no como tal la teoría histórico-genética, pero sí algunas lecturas al lado que iba complementando con las partes, con las lecturas más teóricas, ¿no? Entonces, ah, a mí siempre me interesó los comportamientos, a ver,
Primero, eh, mi punto de vista como una persona que cursó estudios universitarios y que tiene una educación, digamos, tiene una formación de años, eh, digamos que uno comprende más o menos la lógica racional en muchas cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y con racionalidad en este caso me refiero única y exclusivamente a la racionalidad económica, economicista, la costo-beneficio y bueno, eh, esto que pretende que es una categoría a priori y que los humanos tenemos una racionalidad de este tipo metida en nuestra naturaleza, eh, es una ah, digamos, de las categorías como más blindadas en la teoría económica, pero también en muchas otras disciplinas, ¿no? A mí siempre me interesó por qué, o ese tipo de lecturas en las que grupos humanos tenían o registraban comportamientos que aparentemente no tienen ninguna explicación en esa concepción de la racionalidad, ¿no? Ah, pero ya está muy metido en el presente, ¿no? Entonces, cuando comienza ese interés sobre los comportamientos irracionales en grupos humanos, no me intereso por grupos humanos históricos, alejados en el tiempo, sino me intereso precisamente por algunos comportamientos irracionales grupales que involucran a millones de personas en el mundo en el presente. Uno de los casos más, de hecho el caso más diciente es el cambio climático, porque es que hay una acumulación conocimientos empíricamente comprobables de las ciencias naturales. Se entiende, a ver, bueno, pues las proyecciones climáticas a finales del siglo tienen, en su base tienen muchas incertidumbres y hay limitaciones en los instrumentos con los que se basan las proyecciones del clima a finales del siglo. Pero digamos, la acumulación de conocimiento en este campo avanzado tanto, o bueno, ha permitido una comprensión de cuáles son las posibles consecuencias de este fenómeno en las siguientes décadas, ¿no? Y estas consecuencias tienen unos impactos económicos que en la lógica racional, en la lógica económica, eh, darían como obvio ver agentes económicos intentando o invirtiendo plata para mitigar los efectos del cambio climático o invirtiendo para adaptarse. Y lo que uno ve es que incluso la misma ciencia, uh, el cambio climático se ha convertido, especialmente desde los 90, en un tema político y siendo un tema netamente científico, ¿no? Se politiza, pero los ataques que se desarrollan, sobre todo después del 2005, son más a la ciencia como tal, como, bueno, esa ciencia no ciencia, es pseudociencia o ciencia no, politizada, ¿sí? Entonces es como un comportamiento irracional que me parece, primero, súper urgente por intentar o aventurar una comprensión de por qué sociedades enteras de millones de habitantes se están comportando de esta manera. Y segundo, si está el interés como tal de entender por qué esa racionalidad que aparentemente o que se decía que era innata en cada ser humano, ¿por qué no? O mejor dicho, ¿por qué esta irracionalidad puede encontrar una explicación en la reconstrucción procesual de cómo apareció esta irracionalidad, ¿no? Sí, con el tema planteado llegaste ya a la Universidad de Berna, pues fuiste aceptado y bueno, pues después incluso de unas experiencias laborales allá, que te toca trabajar en una granja, conoces como la vida campesina suiza, imagino que eso lleva comparaciones con la vida campesina colombiana, no sé, seguramente las diferencias son notables entre un campesino suizo y un campesino colombiano y demás, pero, o sea, todo eso que nos acabas de contar va a recaer en la investigación sobre una comunidad colombiana,
campesinado colombiano, ubicada en Insa, Cauca, ¿sí? La investigación con esa comunidad y por qué, pues, se me ocurre por qué no te interesó estudiar como el negacionismo en el cambio climático, pues, ya que hablabas de que se ha asumido como una vertiente política en las esferas del poder mismo, ¿no? Bolsonaro, Trump, Putin, es decir, incluso hasta en estas esferas se niega este conocimiento. Entonces, INSA y el poder en general. Yo creo que vamos a empezar con la última parte de la pregunta, porque de hecho me parece correcto decirlo. Cuando yo comencé a hacer el proyecto de tesis, eh, ¿por qué por qué no de hecho estudié el negacionismo como tal? Y desde un punto de vista sociológico, en vez de psicología social, como lo hice al final en el municipio de Insa. En el momento en el que comienzo a hacer mi proposición de tesis de maestría, las discusiones internacionales por el clima parecían ir en buena marcha, ¿no? Entonces tenemos el Acuerdo de París en el 2015, en el 2018, cuando yo comienzo, digamos, a crear este proyecto, se crea un mecanismo en la Comisión de las Naciones Unidas para el Cambio Climático para incluir a la sociedad civil en las discusiones y en la construcción del libro de reglas, digamos, que se debería crear basados en el Acuerdo de París, que de hecho se debería haber creado este año, pero coronavirus. Entonces, cuando eso parecía que todo iba bien, ¿no? Digamos, las negociaciones internacionales para, digamos, para crear una reacción generalizada contra el cambio climático parecía que, pues obviamente se podía hacer mucho más de lo de lo que se proponía hasta la fecha, pero digamos la cosa no iba tan grave, ¿no? Incluso con Trump en la presidencia y, y bueno, incluso todavía para la fecha Estados Unidos ha bajado sus emisiones netas de CO2. Entonces todo parecía, digamos, que iba a marchar, ¿no? El negacionismo, a pesar de que seguía siendo fuerte en algunos sectores políticos, sobre todo en Estados Unidos, en Rusia también, eh, estaba presente, pero no tenía ningún efecto en la planeación o en el desarrollo de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Cuándo eso? La situación cambió mucho en estos 2 últimos años. Ahora, vuelvo otra vez con la pregunta de la tesis. En el 2018, en el verano, pues Suiza es caro, Suiza es muy caro, tal vez el país más caro del mundo, no sé si tal vez Noruega, bueno, no importa. El caso es que Suiza es muy caro y cuando eso vivía en un departamento, aquí se llaman cantones, en un cantón al lado de Berna, pero no era Berna. Y el transporte es supremamente caro, la comida, todo. Entonces, ese verano me la pasé todo el verano trabajando en una granja orgánica y aprendí francés ahí trabajando y me vinculé mucho o casi instantáneamente a la vida campesina de los campesinos de ese valle, porque aquí todo cambia de valle en valle, incluso el idioma, el acento, todo cambia de valle en valle. Y me doy cuenta que los campesinos orgánicos de ese valle están muy organizados y tienen primero muy presente el problema del cambio climático, pero también el problema con los campesinos acá y en todas partes del mundo es que no solamente están expuestos a riesgos ambientales, sino a riesgos socioeconómicos, ¿no? Entonces su capacidad de acción, primero, está limitada por estos
riesgos socioeconómicos y los riesgos ambientales. Pero también había una disputa súper interesante entre una mitad del valle que está muy apegada a los métodos tradicionales de producción agrícola y esta otra mitad del valle que era orgánica y tenía una conciencia ambiental y una conciencia contra el cambio climático, digamos, por decirlo así. Entonces me interesaba mucho estudiar esa dinámica, cómo es que se crean esas diferencias en un mismo valle que es pequeño, es bonito, pero es pequeño. ¿Cómo es que son tan diferentes estos dos grupos eh, de campesinos? Que aparte materialmente no tenían mucha diferencia, excepto por un campesino de la parte tradicional, que es súper millonario, que de hecho es el esposo de una de mis hermanas, pero el tipo es súper radical, bueno, el tipo en su cuento. Uh, Me interesaba estudiar eso. Y el problema fundamental por qué cambié de sitio de estudio se da dos cosas. Primero, el francés, aunque lo tenía, todavía me costaba. Y el francés que hablan en ese valle es terrible. Aparte de muy chistoso, es muy difícil de entender a un un campesino viejo ahí, súper difícil entenderlo. Uh, entonces eso era un problema grave, porque pues la idea era a hacer una especie de reconstrucción sociológica primero, para luego analizar con métodos cuantitativos y qué es lo que motiva a los campesinos de ese valle a adaptarse o no al cambio climático, para entender, digamos, a las percepciones generales y poder proponer una ¿cómo es que se dice? Un proyecto ley pública, algo así, no sé. La segunda condición que me motivó a cambiar el sitio donde estudiar o donde hacer mi tesis fue la llegada de dos campesinos de la Asociación de Campesinos de INSAA Tierra Adentro, ACID, acá a Suiza. Ellos estuvieron dando como una mini gira por Europa, de hecho. Un campesino de ellos sin tanto interés político, sino más bien un interés aprender métodos nuevos para aplicar allá en el municipio, de agricultura orgánica sobre todo, y muy buenos amigos, nos hicimos muy buenos amigos, él todavía me llama, bueno. El otro campesino sí mucho más sistemático en sus reivindicaciones como tal. La gente de la CID, bueno, es una comunidad, es una asociación de campesinos que están luchando para que se les reconozca sí, una zona de reserva campesina. Y veo que la gente de allá, del municipio, que es un municipio relativamente aislado del país, ¿no? Porque o sea, no se llama tierra adentro por gratis, es de verdad difícil acceder a tierra adentro. Pronto por el Huila más fácil, pero de todas formas difícil, pero el nivel de organización de los campesinos de allá pues me llama una la atención. Y de una vez hablo con ellos y bueno, voy para Colombia, para el Cauca, y allá paso un mes. De hecho, fue el mes del paro de la CRIC y los campesinos del Cauca el año pasado. Todo ese mes me lo pasé ahí. De hecho, la última semana no pude salir del municipio. Había terminado mi recolección de datos y todo, pero pues el municipio estaba bloqueado. Entre otras cosas porque el SMAT mandó como 10 camiones por el municipio para mantener la Popayán. Y los indígenas de INSAA pues sabían que eso iba a pasar y justo pasó y bloquearon. Y fue muy entretenido. Como el trabajo de campo. Pero Ajá. te quiero preguntar cómo lo hiciste, o sea, cuál es el método, o sea, cómo después de la teorización esto se vuelve pues en investigación empírica, cuáles son los límites eh, sobre pues la percepción de estas organizaciones campesinas en INSAA sobre el cambio climático. Es una de las hipótesis básicas de por qué la gente no actúa frente al cambio climático, es porque la gente no tiene información de qué es el cambio climático.
o de los impactos del cambio climático, ¿no? Esa es una categoría, bueno, que se traduciría a español como sesgo de información. Bueno, digamos que se traduce en español sesgo de información. Ah, se ha estudiado desde hace 20 años ya, 30 casi. Y tiene resultados empíricos muy variables. Alguna gente a la que se le brinda información parece que efectivamente sus comportamientos cambian y están más inclinados a apoyar leyes en pro del ambiente, no solamente el cambio climático, pero el ambiente en general. Pero por la otra parte, muchas otras sociedades investigadas, sobre todo sociedades rurales, y sobre todo en África, porque ese es un campo de investigación súper grande en África, de la relación no es tan así. Recientemente, en la década pasada, se comenzó la investigación sistemática de ese sesgo en países más desarrollados. Hay mucha investigación empírica en Estados Unidos y muestran que el sesgo existe ahí. O sea, a pesar de que la gente sabe que el cambio climático está pasando y que aceptan la información de que el cambio climático está pasando y va a traer estas y otras consecuencias, la gente no actúa, la gente decide no actuar por diferentes razones, ¿no? Entonces, primero, en mi investigación estaba viendo si este sesgo existía en el municipio de INSA, si la gente tenía acceso a información sobre el cambio climático y si eso influye de alguna manera en la probabilidad de adoptar una acción de adaptación o no. Para estudiar ese sesgo, también hay otra cantidad de sesgos que pueden influenciar digamos, eso es lo que cognitivo. De hecho, es en psicología cognitiva que se realizan ese tipo de investigaciones. Hace 20 años, muchos psicólogos sociales comenzaron a darse cuenta que la cognición y la toma de decisiones no sigue una lógica racional, ¿no? En muchos casos. La cognición no es afectada única y exclusivamente por procesos cognitivos, o sea, de aprendizaje, ¿no? Sino que las emociones y las reacciones sistemáticas vinculadas a afectos y bueno, en fin, influyen mucho en cómo ciertas informaciones se introducen en nuestra personalidad. Ahora, no es como aceptar cierta información que se nos brinda, sino es realmente producir, o se estudia más bien cómo la cognición afectada por estas y estos efectos emocionales puede llegar a traducirse en cambios comportamentales, ¿no? Y ese también era un poco el propósito con mi tesis. Primero era ver si el sesgo de información existía y segundo, si otras variables más vinculadas no tanto con cognición, sino con afectividad, influencian la toma de decisión de los campesinos de INSA. También controlé por problemas socioeconómicos. Pues son comunidades súper pobres, ¿no? Que tienen, no, en muchos casos, muchas veredas no tienen muchos servicios. Muchas veredas de la parte este del municipio tienen problemas para el acceso a agua. Y bueno, digamos que se intentó controlar empíricamente todo eso. Y es muy chistoso porque yo nunca me imaginé que iba a escribir un código en computador para analizar esos datos cuantitativos. Al final lo que hago, mi tesis son puras tablas de regresiones. Utilizo un método bueno, tenía un problema en mis datos y ese método cuantitativo econométrico, de hecho, me permitía solucionar un problema
ah, en las observaciones que tenía y bueno, era un modelo de 2 etapas y implicaba escribir el código de una manera. Que de hecho, o sea, esa estrategia metodológica le sirvió para resolver el problema de la escritura que hablaba al principio, que no se le daba. De hecho, con la tesis de maestría descubrí que de literato no tengo nada. Y el método de escritura de artículos científicos súper pesados como de artículos científicos de la economía me va muy bien. Eh, Como estos son los resultados, 20 páginas, listo, sale un artículo. Estas son las tablas y me conmueve muy bien ese estilo de escritura. De hecho, Ya, y bueno, o sea, la tesis le va muy bien, pues recibe el reconocimiento cum laude, eh, pues lograste el grado este mismo año y demás, pero pues en Suiza la investigación por el clima no solo se quedó pues en las aulas y bueno en el trabajo de campo, sino que también hay activismo político. Mencionaba al principio lo de la participación en las juventudes suizas por el clima y de hecho pues también hay una participación en la reunión anual de la ONU por el cambio climático. Entonces, pues quisiera preguntarte por esas experiencias y pues como recuperando un poco lo de la política, o pues bueno, ahí tú ves si, si desarrollas más, pues cómo ves en la actualidad eh, en los gobiernos del mundo, pues la actitud frente al problema. Pues tú mencionabas ahorita que pues iba como por buen camino, pero pues que de repente todo esto se derrumbó un poco, o empezó a tener altas dificultades. ah, a estudiar una maestría o un pregrado, qué sé yo, en ciencias del clima eh, al comienzo es difícil. Eh, Hay mucho terror por todas partes, pues uno ve los cursos introductorios de climatología y las proyecciones a futuro y uno dice, pucha, pues ya, hasta aquí llegamos. Pues no vale la pena ni seguir ni nada, como hasta ahí fue la humanidad y la vida entera del planeta, ¿no? Ah, Muy chistoso porque muchos científicos del clima realmente no tienen ninguna participación o si uno puede clasificar, si uno quiere clasificar entre izquierda y derecha, muchos científicos del clima yo diría que son muy derecha y algunos de extrema derecha. De hecho, algunos tienen un prototipo bueno, creo que fui claro con esa. Es muy desilusionante cuando llego y me doy cuenta que mis compañeros son así, y sobre todo viniendo de la nacional. Cuando llego también me meto al consejo estudiantil, de paso, de comienzo, y me encuentro con una universidad suiza que es la nacional. Activismo cero, responsabilidad social cero, no hay nada, no hay movimientos sociales desde la universidad, al menos de aquí de verdad, en Zurich es diferente. Y me encuentro con un panorama así, primero con mis clases apocalípticas, que uno, habían literalmente clases en las que uno salía deprimido, porque pues, madre, el mundo se va a acabar y bueno. Y uno sale con la sensación pues carajo, hay que hacer algo, ¿verdad? Como eso no puede ser así, ¿no? Y, y uno sale de clase y se encuentra con la vida universitaria suiza o bernesa, de hecho. Y pues la desilusión es peor, ¿no? Como incluso los compañeros mismos de clase, los suizos, salen como, bueno, sí, pues la ciencia nos va a dar la solución y tranquilo, relajado, que el mercado se va a autoorganizar y de esta salimos. Y, eh, y desde el comienzo comencé a ver qué pasaba por acá en el país, en otras ciudades. Y llegó un grupo de las juventudes suizas por el clima en Lausanne primero, que es otra ciudad en la parte francesa, y me vinculo con ellos al comienzo un poco como explorando.
Pero abren la convocatoria, al mes siguiente que yo me vinculo al grupo, abren una convocatoria para enviar una delegación suiza a las negociaciones de la ONU. Eso fue antes de Greta, de hecho, fueron las negociaciones antes de que Greta apareciera en la escena. Eh, y me escribí y me eligieron a mí, yo creo que porque era el único no suizo de- del grupo. Como bueno, sí, somos incluyentes, Juan, venga. Pero fuera de eso, eh, políticamente fue una experiencia vital. Primero porque había tomado cursos en derecho ambiental, con el delegado de Suiza. De hecho, él era el ministro de Ambiente de Suiza en ese entonces. Y es el delegado de Suiza en todas las negociaciones internacionales por el medio ambiente, no solo el clima, sino prácticamente en todas. Y es una de las personas más reconocidas a nivel mundial que lidera, por ejemplo, a los grupos un poco más neutrales en las negociaciones como tal, como los más abiertos a la reconciliación entre los polos opuestos. Cuando las negociaciones se traban, él es uno de los personajes que dice, oiga, ok, volvamos al texto y volvamos a renegociar esto. El tipo es una de las figuras clave ahí, y había visto clases con él, pero también voy con una persona súper interesante allá. Voy con una chica, ahora tiene 22 años, creo, y a ella la llaman acá la Greta suiza. Se llama Marie-Claire Graf, y no parece 22 años. Bueno, los suizos tienen ese problema que son súper jóvenes, pero parecen súper viejos. Y mi primera impresión es una persona increíblemente educada en lo que pasaba. Eh, Ella no tiene ningún estudio universitario, ¿no? Pues no podía terminar su universidad porque se la pasa en negociaciones y eventos y conferencias en todas partes del mundo. Y es una de las personas claves en la asociación de jóvenes que pueden, ah, ¿cómo se diría eso? Bueno, es una de las personas claves de la sociedad civil en cada negociación internacional de la ONU. Y de ella aprendo muchísimo, muchísimo cómo en las negociaciones, cuál es el clima que se respiraba en ese entonces, qué se podía esperar de tales bloques y bueno. Ah, Pasan las negociaciones y eso fue en el 2018 y todavía súper bien. Bueno, se podía hacer más, pero todavía la cosa pintaba bien después del Acuerdo de París. Se crea el diálogo de Talanoa, que es el instrumento este que mencioné para la vinculación de la sociedad civil en las discusiones y en la toma de decisiones para los proyectos de mitigación y adaptación de la ONU. Ah, y acá en Berna no había ningún grupo. Berna es la capital política, pero por alguna razón en ese entonces no tenía una porción de su población activamente involucrada en las cosas ambientales. Con un par de suizos, de compañeros suizos, armamos el grupo de la Junta de Suizos de Berna, y justo lo armamos cuando ese instrumento de vinculación de la sociedad civil está desarrollándose. Y como el negociador suizo tiene este talante, ¿no? Este perfil, y ya conocía a la juventud de suizas por el clima. De hecho, en las mismas negociaciones tuvimos oportunidad de estar con ellos, con toda la delegación suiza, charlando. Por ahí tengo una foto en Facebook y todo. Ah, Él de una vez, o sea, la discusión con el gobierno mismo, o sea, eso pocas veces pasa en Colombia, yo creo, pero el tipo del negociador nos incluyó directamente en la proposición de Suiza frente a las Naciones Unidas y recogió nuestras propuestas, por así decirlo, y fue una invitación misma del gobierno. Y ahí estuvimos, un evento que se realizó acá en Berna. Luego ya
Comienza la desilusión, Greta se va volviendo también más famosa y uno de los compañeros súper jóvenes del grupo Caverna funda Klimastrike, que es la versión suiza de Fridays for Future de Greta. Y, y ya, me vinculo más a esa, porque ya muchas de las partes que se creían como superadas o que iban a pasar en algún momento, sobre todo la discusión de los mecanismos de mercado de emisiones de CO2, se echan para atrás. De hecho, se echan para atrás definitivamente el año pasado, antes del coronavirus, y las protestas en Europa comienzan. Porque las negociaciones desde el 2019 toman o sea, cuando incluyen a la sociedad civil, justamente cuando pasa eso, el mecanismo, eh, digamos, el fundamento económico o el instrumento mercantil de las emisiones falla y eso es una de las partes más vitales de los planes de mitigación. Fernando, creo que el último tema que nos falta por tocar es como la vida cotidiana en Suiza. Pues ya hemos registrado que este reencuentro con el presente coincide con un reencuentro con el padre de vivir allá. Entonces, pues, o sea, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido pues vivir juntos? Y pues la situación pues que se proyecta pues sobre el cambio climático y sobre el coronavirus. Ambos son temas como muy ligados, Juan. La vida cotidiana con mi familia, pues es casi que existente, ¿no? Desde que yo llegué siempre como ellos vivían en otro cantón, pero mi universidad queda en Berna, siempre me la pasaba acá. Y desde muy al comienzo intentaba pasar la mayoría de mi tiempo acá en Berna, como un poco, o sea, sí, era rara las relaciones con la familia de mi padre. Ya luego me vengo a pasar a ir acá a Berna y también es difícil solo en una cultura como la suiza que toma mucho tiempo para adaptarse, toma mucho tiempo especialmente para conocer gente, realmente conocer. Y, y bueno, eh, ahí va la cosa de todas formas. Con el coronavirus y el cambio climático, yo sí creo que el coronavirus el coronavirus va a poner a debatir otra vez el papel del científico en la toma de decisiones, ¿no? Eh, yo creo, o mejor dicho, yo creo que uh, esa imagen de ver a líderes de países dando sus discursos y al lado tienen un especialista, un médico, una médica, uh, y a pesar de que en muchos casos estos líderes no siguen las recomendaciones científicas y bueno, pasan las cosas que han pasado en algunos países, sí hay la sensación de que este tipo de problemas se le van de las manos a los líderes, a, a los líderes y las lideresas de las naciones, ¿no? Y que es un tema mucho más científico, ¿no? El coronavirus es un tema netamente científico. Creo que es una oportunidad única para los científicos del clima de aprovechar este impulso que da esta pandemia a la comunidad científica en general y decir, carajo, miren, el cambio climático es un tema científico que ha hecho muchas de las reivindicaciones de estos movimientos de jóvenes en Europa pasan por eso, que nos movilizamos, pero nos movilizamos porque es que no están escuchando a los científicos y el cambio climático es un tema, es ciencia, o sea, y puede encontrar acciones de mitigación y adaptación realizando investigación y siguiendo como las recomendaciones realmente de los científicos climáticos. El problema es que los científicos del clima, sobre todo con el panel intergubernamental por el cambio de clima, que es un panel gigante de científicos de todo el mundo que escriben mamotretos así, reuniendo todos los conocimientos sobre el clima cada tantos años,
no, el lenguaje incluso de esos libros está configurado no para dar tan abiertamente recomendaciones a los líderes de las naciones, sino es como un lenguaje mucho más pasivo, como, sí, sería bueno si queremos estar en este trayecto de quisiéramos esto, pero yo creo que es una oportunidad buena con el coronavirus de ah, tienen o pueden encontrar soluciones en ciencia, como incluso Greta también se la pasa diciendo cada rato, pues es que si no van a escuchar los científicos, pues yo vengo y les digo las cosas que no quieren escuchar, ¿no? Pero todo depende de si los científicos del clima están dispuestos a tomar ese paso, y yo la verdad lo veo muy difícil, porque hay la sensación de que si se da ese paso, se pierde un poco la legitimidad del científico del clima en la configuración del gobierno, ¿no? La configuración social, no del gobierno. Bueno, con eso fue. Juan, una inquietud. Primero, antes de que cierre Eric, yo quería preguntarte cómo te sentiste con esta experiencia. ¿Cómo procesaste todo esto? ¿Es la primera vez que piensas tu vida? ¿Cómo viviste esta experiencia de compartir con nosotros y más adelante con tu vida? No, sí, no, a ver, no, ahorita estoy en una nueva etapa, como terminé la maestría y no sé qué hacer de mi vida ahora mismo, como quiero hacer un doctorado, pero ni siquiera sé si acá en Suiza, si me voy a poder quedar en el país, si me vuelvo a Colombia, si me voy, ahorita estoy contemplando la posibilidad de irme a Noruega. Entonces estoy como en un periodo, en una etapa de mi vida complicada, y me ando haciendo muchas preguntas en muchos ámbitos, y sí había contemplado mi vida no tan sistemáticamente como ahora, pero sí justamente en estos meses he hecho muchas preguntas de cómo actué en el pasado, por qué actué como está actuando en el pasado y qué ha cambiado, qué nuevo, como intentar entenderlo un poco también. Nunca lo he hecho tan sistemáticamente como hasta hoy, ¿no? Desde la niñez hasta acá. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues, Juan, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escuchar sobre tu vida y pues ahí lo tienen, ¿no?